En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Estamos aquí de vuelta en Vivir con Salud y la verdad que a través de todos estos meses hemos tenido historias diferentes, historias de personas que han perdido seres que aman, pero también de personas que han podido sobrevivir al COVID-19. Y una de esas historias es la de Mirta Gajardo Cambiaso, una chilena que se infectó de COVID-19 en el crucero Costa Luminosa, que como ustedes saben estuvo en Puerto Rico, desembarcaron en Puerto Rico y en Puerto Rico una de las personas de ese crucero tuvo que ser atendida junto a su esposo y fue quizás la primera muerte que tuvimos en el país. Mirta, ¿cómo comienza esta tragedia? Y gracias por estar con nosotros dentro de este crucero. Bueno, en primer lugar, buenos días para ustedes y muchas gracias por esta entrevista. Bueno, nosotros subimos en Miami el día 5 de marzo. Aproximadamente entre el 3 y el 4, ya no tengo muy claro, bajamos en Puerto Rico y cuando estuvimos todo el día ahí. Y cuando subimos, se suponía que nosotros al día siguiente llegábamos a las 9 de la mañana. Nos enteramos que deberíamos haber atracado en Isla de Antigua. Y ese día no atracamos. Entonces empezó a haber una especie de incomodidad de parte de los pasajeros que estaban en el crucero. Sí, hubo una incomodidad. Y después nos enteramos de que habían bajado en Puerto Rico una persona con neumonía. Como se había planteado en Europa que había algunos casos de coronavirus y específicamente en Italia, etcétera, a nosotros nos pareció extraño porque el barco anuncia por, autoparlante que no sabían la razón de por qué se había negado este atraque. Yo, como al día siguiente, bajé a hablar con la relacionadora pública que hablaba en español, y ella me dice que no hay ningún contagiado, que no hay nada más que esta persona que fue bajada por neumonía. Pero yo tengo una hija que es periodista y yo le comenté esto y ella empezó a investigar qué era lo que había pasado con esa persona que habían bajado. Claro. Y ahí ella me informa que se le había hecho en Puerto Rico el examen del coronavirus, pero que no se sabía nada. Y bueno, pudiera haber sido una neumonía. Pero resulta que como a los 2 días, la gobernadora de Puerto Rico, nos enteramos, había hecho una conferencia de prensa, parece que había instado al laboratorio a que le entregaran la información, y la información aparece, y entonces está con coronavirus esa pareja, tanto la señora que tenía la neumonía y su esposo. Eso es así. Nosotros en ese instante yo tengo un hermano que ha estado muy grave hasta el día de hoy. También le dio el coronavirus. Empieza él con un resfriado. Ajá. Y con un resfriado que nosotros le decíamos en broma que nos fueron a contagiar, él entonces empezaba como a toser delante nuestro. Estuvimos en los almuerzos, en las comidas, en su cabina con él. Y yo como a los 2 días restantes de que empieza esto, yo empecé con un dolor de garganta y una tos muy seca, que no me daba, digamos, una situación física agradable. Entonces, esto siguió avanzando, mi hermano siguió empeorando y lo van a ver a él y le dieron remedio. Él estuvo 10 días durante todo el viaje muy mal. Y yo bajo en una de las ocasiones a hablar con el hospital, digamos, sí, y con él. Y dentro de todos los pasajeros que ahí estaban reclamando de que estaban mal, de que estaban enfermos, se consideró que los síntomas que yo le entregaba eran el único que ameritaba que los médicos me atendieran. Curiosamente pasa que entro y
la enfermera me toma la fiebre y tengo 37,4. Para mí es fiebre porque yo tengo temperatura muy baja. Sí. Pero ella tiene una discusión con un médico muy fuerte donde él no quería que yo fuera atendido porque encontraba que 37,4 no lo ameritaba. Ella se enfurece y ya tiene un tremendo, digamos, discusión con él. Y luego a mí me atienden por el corazón, me encontraron que tenía con un electro el corazón con problemas, etcétera, y me dieron entonces algo para, digamos, estabilizarme, me dieron antibióticos, cosa que yo no tenía por qué, y un jarabe para la tos. Durante los 10 días restantes, el médico sube a mi cabina y al de mi hermano, estableciendo que yo no tenía nada, que solamente podría haber sido un resfriado, pero yo me iba sintiendo cada vez más mal. Cada vez más mal. Yo empecé a tener otros síntomas. Yo perdí el gusto, perdí el olfato, empecé a tener dolores musculares tremendos en todo el cuerpo que me impedían incluso hasta levantarme. Yo tenía calambres por todas las cosas. Y mi hermano estaba cada vez peor. Entonces bajé como 3 veces, me iban cambiando el antibiótico. Y nada. Esa, mi nieta que estaba conmigo le pregunta, pero ¿cómo va a estar tan enferma mi abuela? ¿Es posible que ella tenga el coronavirus? Y yo le digo al doctor, sí, mire todo lo que me pasa. No, dice él, usted no tiene coronavirus, pero tengo que reconocer que sí tiene síntomas como los del coronavirus. Sí. Pero yo a usted no le puedo decir que tiene, porque aquí en este barco no se hace la prueba. este examen. Exacto. Cuando llegan a Savona, Italia, Mirta, ¿qué pasó? Cuando llegas a Savona, Italia, ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es lo siguiente, es que durante todo el tiempo que estuvimos en el barco asume actitudes desde Puerto Rico. En una de esas, cuando la señora da como positivo con el esposo, sí, el barco restringe cosas, pero deja abiertas otras, en las cuales había un cúmulo de más de 200, 500 personas juntas, donde yo creo que el contagio fue muy grande. Entonces yo me empecé a sentir cada vez peor, mi hermano ya queda confinado y a mí me confinan, porque después en un momento los 1.400 pasajeros que habían a raíz de cierto nivel de un protocolo del barco, son todos confinados en cuarentena. Entonces yo quedo en cuarentena y desde los consulados, porque yo tengo familia que tiene que ver con el consulado, ellos empiezan a mover una serie de hilos, digamos, de tipo relacional, y hacen que un médico suba al barco y me ve, y ve a mi hermano. Entonces, en ese minuto entra el médico del barco, hacen una discusión, parece que sale ganando la doctora que ingresó, y al cabo de unos 15, 20 minutos se armó la parafernalia. Llegaron todos los médicos del hospital del barco, los enfermeros y todo, y me dijeron, ustedes se bajan. Alcancé a tomar una pequeña maleta, no alcancé a tomar ni mis lentes, qué sé yo, y nos mandaron y dijeron que nos iban a bajar del barco. Ahí nos bajan a mi hermano y a mí, y nos dimos cuenta que estos puntos rojos que teníamos en la cabina estaban por todo el barco. Eso significaba que había mucha gente contagiada y que ellos no habían decidido aceptarlo. En Marsella, cuando el barco atraca y baja mucha gente que eran franceses, a nosotros, a muchos, nos hicieron el test del coronavirus. La prueba. Marsella no entrega esto, y en el momento en que yo me bajo, mi hija me dice, Marsella dio, y de los 70 pasajeros que fueron evaluados con el test, entre ustedes, hay 36 que están contagiados. Y nos bajaron en Savona. Nosotros no queríamos que nos bajaran en Savona porque era Italia. Claro. Lo que teníamos referencia nosotros de Italia era que Italia estaba entero cerrado, que estaban muriendo 590 personas diarias, que no habían recursos, que los hospitales estaban atestados. Entonces nosotros consideramos que nos estaban mandando a una ciudad absolutamente infectada. O sea, tuviste en ese momento, a mí Mirta, me llevaron a un hospital junto con mi hermano, sí, y la doctora que nos atendió después que se nos hizo todos los exámenes en un par de horas, nos dice, usted y su hermano, porque habla conmigo, mi hermano estaba adentro, estaba bastante más grave, y me dice, ustedes están con coronavirus activo, tienen pulmonitis, los dos, me dice, y están muy graves. Te pregunto, Mirta, mañana
Ajá. habían estado muertos. Te pregunto, Mirta, en ese momento que se les dice que ya ustedes eran positivos, ¿sentiste tú que estabas a punto de morir? ¿Te sentiste que No, hasta ahí habían no, llegado? yo supe que estaba grave, porque tenía una pulmonía, pero yo no tomé conciencia de eso. Mi problema más tremendo fue que yo fui llevada a otro hospital en la noche y a la mañana siguiente internada en el Hospital San Martino de Italia, en el área de patologías complejas e infecciosas. Ahí me enteré que iba a estar aislada, me pusieron en una pieza con mi hermano, que se fue agravando cada vez más, al cuarto día lo sacaron a él y lo intubaron 18 días, y yo seguí ahí, hasta que a mí me iban colocando oxígeno, todo tipo de tratamiento, me pusieron los de la malaria, todos los anticoagulantes, pero fue increíble. Me sacaban 20 tubos de sangre diario y yo veía que mi saturación no avanzaba. Y ellos médicos estaban muy preocupados. Pero como 8 días antes de que yo salga, el médico entra con una máscara que se llama CPAP-Halo, Sí. que es una máscara que te colocan en la cabeza, es una especie como de globo que te colocan en la cabeza, inflado con una presión de oxígeno tremenda que tú no escuchas nada, ni lo que te hablan, ni lo que están, de lo cual tú le hablas tampoco te escuchan. Y yo me puse a llorar porque esa máscara se la habían puesto 7 veces en los 4 días que mi hermano estuvo conmigo y no le daba resultado porque mi hermano tenía una serie de síntomas con la máscara y se lo habían llevado a intubar. Entonces yo me pongo a llorar en ese instante y el médico, que viene completamente forrado, que lo único que uno le ve los ojos, se acerca, se sienta al lado mío, me tomó el brazo y me dice, mire, Mirta, míreme a los ojos, me dice. Y yo, lo que míreme bien, me dice a los ojos, escúcheme, contésteme, me dice, ¿usted quiere vivir? Yo casi me muero. ¿Quiere vivir? Sí, le dije yo. Entonces me dice, le tengo que colocar la máscara. ¿Entiende, Mirta? Se la tengo que colocar. En ese instante, supe lo mal que yo estaba. Exactamente. Porque de ahí, al pasar a la ventilación mecánica, era el otro paso. Era un paso. Si yo me niego en eso. Y ahí el médico me dice que me lo va a sacar en la noche, que yo, falso. Me tuvieron 4 días con esta máscara puesta. En 4 días que yo no comí, no me pusieron suero, no me pusieron comida a la avena, nada. Pero estás viva hoy. Me abrían una especie como de perilla que tenía la máscara para darme unos remedios y agua. Pero Mirta, no por lo podía menos... dormir acostada Mirta, porque la máscara no lo permite. Estuve 4 días sentada. Fue espantoso. pero de todas maneras, yo pienso que aparte de todo, fue quizás un ingrediente que hoy te salvó la vida. Estás aquí, Exacto. estás hablando Exacto. así y compartiendo tu Exacto, historia. sí. Te agradezco. Ahora, yo tengo que decir algo también muy importante que yo creo que a lo mejor la gente no lo dice. El Estado italiano con respecto a su proceso de salud pública que tienen ellos es buenísimo. Yo ahí me enteré que las personas que estaban ahí, que estaban todas graves, porque yo siempre tuve una compañera gravísima, contagiada, gente que iba a la ventilación mecánica o que venía de eso. Es excelente la atención que tienen. Ellos le dan todo al que puedan atender. Y claro, saturado por la cantidad de contagios que tenían. Claro. Pero ellos preocupadísimos. Y yo creo que si no hubiera sido por ellos, yo estaría muerta, porque cuando a mí me dieron el alta, de repente de haber visto a gente que solamente se le veía el ojo, no se le veía nada más, Sí. porque estaban forrados con 3 mascarillas, con 4 guantes, con 4 delantales, pero si no se les veía nada. Entra una doctora vestida de verde, solamente con una mascarilla, y me dice, Mirta, me dice que bueno que está sana. Me di cuenta que era una de las 2 doctoras que me atendían, y yo la abracé y le di todas las gracias. Y nosotros te damos las gracias, Mirta, por haber compartido esa historia. ¡Wow! Dioses. Y la doctora se puso a llorar. Esa doctora era una. Y después en el pasillo encontré al otro. No los había visto, no les había visto sí. ni la cara. Por fin los conocía, Qué bueno. solamente conocía su voz. Mirta, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Sabemos que estás en tu país natal, Chile. Así que mil gracias por la información. Fabiola, gracias.
Claro que sí. A la verdad que nos sentimos sumamente... Cruz López, porque después papá Cruz dice, ella me López. regaña. Gracias por el trabajo que estás haciendo, la dedicación, el empeño y por crear un modelo que sea viable para poder llevar a cabo la numeración correcta de nuestras muertes, contagiados, casos sospechosos y recuperados. Gracias a ustedes por la invitación y por todo el apoyo que nos han dado. Seguimos adelante. Claro No que se sí. acaba y podemos. Éxito. Me voy a la pausa. Regreso con... Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.